Encantados de responderos. Sí quería hacer esta orden, lo que hace es regular el crecimiento controlado de la movilidad para compasarlo al incremento de la actividad derivada de la desescalada de 273/2020, del 23 de marzo, permiten compartir coche privado en condiciones normales, cuando todos los pasajeros sean convivientes, y con sanitarios, de cuidados mayores, etcétera, lo que conocemos todos. Y finalmente, se establecen las condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo deportiva, lógicamente de seguir de cerca y minimizar riesgos, ¿no? Egunon, buenos días a todas y a todos. Deseo y espero que todas y todos y vuestros entornos también estéis y estén bien. La tendencia de la situación sanitaria y asistencial en Euskadi sigue evolucionando de forma positiva. El miércoles, por otra parte, remitimos el plan Bizi Berri de Nueva Vida de transición del Gobierno vasco. También nuestra propuesta para pasar de la fase 0 a la fase 1, que ha sido confirmada. La capacidad de decidir en el ámbito sanitario asistencial nos ha permitido adaptarnos a la realidad de Euskadi y en este momento la situación nos exige seguir siendo prudentes y rigurosos. Nos encontramos en la fase 1 con la máxima prudencia, solicitando mantener el rigor y compromiso individual y colectivo. Valoro también el acuerdo alcanzado esta semana en el Congreso de los Diputados. Canaliza la interpretación de la cogobernanza, tal y como hemos solicitado desde nuestras comunidades y que hemos de saber aplicar. Tras casi 2 meses de emergencia sanitaria, podemos decir que podemos ampliar la mirada. La reordenación urgente del sistema sanitario vasco nos ha permitido ofrecer una respuesta eficiente. Es una etapa sanitaria que se mantiene, pero a la vez iniciamos otra. Una etapa centrada en responder a la crisis socioeconómica que debemos afrontar. Estamos poniendo en marcha una reordenación urgente de nuestros recursos presupuestarios, de ayuda asistencial, de protección social y apoyo económico para ofrecer respuestas a las necesidades de las familias y el tejido productivo. La clave para nosotros de cara a esta etapa es planificar para invertir y reactivar. Las instituciones tenemos un papel clave en la reconstrucción. La inversión pública es una herramienta fundamental y es, a nuestro juicio, el momento de invertir en el sistema sanitario, en cohesión social e igualdad y también en reactivación económica y empleo. En este sentido, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha afirmado que, ante una crisis sin precedentes, hay que reaccionar con políticas sin precedentes, y yo lo comparto. Es el momento de las políticas expansivas, toca invertir y reactivar. El presente es la salud, el futuro, más allá del corto plazo, es la inversión para la actividad y para el empleo. La hoja de ruta, por lo tanto, en la que nos hallamos es sumar salud personal y salud económica. Son, como decías, presidente, necesarios recursos adicionales. Los planes de reconstrucción van a depender de nuestro margen de déficit y deuda. Es necesario y urgente clarificar los límites y despejar incógnitas. Planificar demanda un horizonte de estabilidad presupuestaria pactada. En otro orden de cosas, ayer, 9 de mayo, sábado, se conmemoró el Día de Europa. Esta semana el Gobierno vasco ha elaborado el documento Visión Vasca para un fondo de recuperación de la Unión Europea que te he remitido esta misma mañana, presidente. Propugnamos una respuesta europea ecosistémica que permita agilizar las iniciativas en los 2 grandes retos de la década: nuevo Pacto Verde y transición digital. Este Fondo de Recuperación Europea ha de servir para revertir las graves consecuencias de la pandemia, para materializar el principio de solidaridad, para salvaguardar el mercado interior y para favorecer la inversión productiva y el empleo. En medio de esta crisis resulta inspirador rememorar, como lo hicimos en el día de ayer, la apelación de Robert Schuman hace 70 años en un contexto histórico igualmente crítico, a elevar a un sentido de Estado europeo. Sugiero esa misma altura de miras en esta conferencia de presidentes. Estamos sufriendo las dificultades excepcionales de una crisis sanitaria sin precedentes y que ha desbordado toda nuestra capacidad de previsión. Ahora iniciamos la nueva etapa que afronta una profunda crisis económica, social y del empleo.
A lo largo de estos meses hemos tenido un sinfín de lecciones aprendidas y planteo una reflexión compartida de cara a la nueva etapa. Planteo un consenso entre todas y todos, un reconocimiento con humildad de la realidad a la que nos enfrentamos. Es un ejercicio de claridad que va a ayudar a nuestra sociedad precisamente ahora que hemos de abordar con crudeza otro ámbito de problemas de la ciudadanía. Eskerrik asko, muchas gracias y que tengáis buen día y que tengamos buenas semanas por delante en este ejercicio nuevo que se inicia a partir de mañana. Ofrecer una respuesta eficiente. Es una etapa sanitaria que se mantiene, pero a la vez indicadores de ayuda asistencial, de protección social y económica y empleo. En este sentido, el comisario europeo de Economía hay que reaccionar con políticas sin precedentes y yo lo comparto. Es el momento de cara a esta etapa es planificar para invertir y reactivar. La hoja de ruta, por lo tanto, en la que nos hallamos es económica. Son, como decías, presidente, podemos decir que podemos ampliar la mirada. Los planes de reconstrucción van a depender de nosotros. Es un ejercicio de claridad que va a ayudar a nuestra sociedad en otro ámbito de problemas de la ciudadanía. Eskerrik asko, muchas gracias y que... 43 defunciones global respecto al día anterior y la semana pasada de 16.000 millones de euros. 1.000 millones de euros en la economía catalana, pues para que